Vamos a ver un pequeño resumen y los materiales que vamos a necesitar para el siguiente trabajo. Primeramente tenemos ya nuestra maqueta aquí tal cual la veis, está todo barnizado en satinado, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacerle ahora es básicamente lo que se llama un mapping al color base, que va a ser darle un pequeño enriquecimiento mediante óleos para que coja un poquito de variedad tonal y nos dé un poco más de riqueza a la base que ya tenemos. Una vez dicho esto, la maqueta, como ya he dicho, está todo completamente pintado, decorado, con sus calcas puestas, sus lonas pintadas, tanto las de la cesta de la torre, como las de la barcaza, como la de la ametralladora coaxial, ¿de acuerdo? La pesada. Y tenemos pintadas todas las piezas que van de color negro o las que van de color rojo. Lo siguiente, como ya he dicho, vamos a hacerle un mapping y para ello vamos a necesitar una serie de óleos que tengo aquí preparados, el Odorless Thinner, ¿de acuerdo? Al menos un par de pocillos metálicos para tener diluyente, para limpiar un poquito el pincel con el que apliquemos los óleos y humedecer un poco la superficie de la maqueta a trabajar. Necesitaremos un pincel plano, ¿vale? Del 6 o del 8. Un pincel de lengua de gato, que es similar al pincel plano, pero con la punta que va redondeada, ¿de acuerdo? Y vamos a necesitar también un pincel normal y corriente para ir colocando los puntitos de óleo en la maqueta. Luego necesitaremos óleos, yo tengo aquí preparados óleos titán, ¿vale? Y voy a enseñaros ahora los colores que son. Voy a retirar un poco la torre y la voy a poner de forma que no moleste. Bien, tenemos el blanco zinc, ¿de acuerdo? El número 6, todos los óleos son de titán, ¿de acuerdo? Porque me gustan mucho a la hora de hacer este trabajo. Tenemos el 6, que es el blanco zinc, el 43, que es magenta, el 56, que es el azul ultramar oscuro, el 76, el pardo titán, el 81, Pines Grey, que es un gris un tanto que es más azul que gris, el 86, ocre amarillo claro, el 89, verde cinabrio, y el 90, tierra siena natural. No tenéis por qué emplear estos mismos colores, ¿vale? Sino que podéis emplear los colores que queráis. Yo utilizo estos porque me ayudan a darle mayor variedad tonal al vehículo. Y nada, una vez dicho esto, voy a despejar un poquito esto. Bueno, prepararé los óleos y os enseñaré cómo se preparan los óleos, o bueno, cómo hay que dejarlos preparados, y os daré un par de puntualizaciones sobre ellos. Así que nada, voy a parar aquí la grabación un momento, voy a preparar los óleos y os voy a enseñar cómo me los dejo yo preparados, ¿vale? Y el por qué prepararlo de esa forma. De acuerdo, aquí ya tengo los óleos, ¿vale? ¿Cómo preparo los óleos? Pues yo simplemente me cojo un cartón, aquí tengo identificados con los nombres de cada color, no es necesario ponerlo, ¿vale? Pero yo lo pongo para que vosotros sepáis cuál es cada color. Así que tenemos aquí un trozo de cartón normal y corriente que he dividido en pequeñas cuadrículas para poner en cada una un trozo de color. Todo este marco que veis alrededor de los colores, ¿vale? Es el aceite que ha soltado la pintura al óleo. Los óleos hay que ponerlos en un cartón así, por lo menos entre 2 y 12 horas antes de empezar a trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Para que escurra el óleo y procurar evitar lo más posible que nos vaya a quedar ningún cerco en nuestro modelo. Ahora bien, para trabajar los óleos sobre la maqueta,
lo que vamos a necesitar primeramente va a ser humedecer con un poquito de diluyente para óleos, ¿vale? O para esmaltes de White Spirit, o de Odorless, o lo que queráis, ¿vale? Contra más refinado mejor, porque evitaremos en mayor grado cualquier tipo de cerco. Lo primero que haremos será humedecer un poco la zona que vayamos a trabajar y después aplicar los puntos de óleo. Diferencias que hay que tener en cuenta a la hora de unas superficies de un carro. Tenemos que tener en cuenta que un carro no son todo superficies planas, sino que tenemos inclinadas, ¿de acuerdo? Planos inclinados, planos verticales, planos horizontales, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, planos inclinados en el glacis, o en los laterales, hay carros que tienen los laterales un poquitín inclinados. Tenemos planos verticales, que son normalmente los laterales y la parte trasera del carro, sí o sí. Planos horizontales, que suelen ser la parte superior o inferior del carro, que la parte inferior, el mapping no es necesario hacerlo, ya que no le da el sol, sino que lo único que recibe son salpicaduras de tierra y barro. Y listo. Formas de trabajar cada zona. Zonas verticales e inclinadas se trabajan haciendo fundidos lineales, ¿vale? ¿Qué quiero decir con fundidos lineales? Pues fundidos de arriba hacia abajo. Y en las superficies horizontales, ¿vale? Como por ejemplo puede ser la parte de arriba de la barcaza, le tenemos que tratar mediante círculos, ¿de acuerdo? Es la única diferencia que hay a la hora del tratamiento con los óleos. Planos horizontales en círculos, planos inclinados o verticales en línea, ¿vale? En línea de arriba a abajo. Así que nada, una vez dicho esto, voy a preparar los dos pocillos con el diluyente y enseguida vamos a continuar con el trabajo. De acuerdo, ya tengo preparado el diluyente y vamos a empezar a trabajar en la barcaza. Como os he dicho, lo primero que hay que hacer es humedecer la superficie en la que vamos a trabajar. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Así que cogeremos un poco de diluyente y aplicaremos el diluyente en la zona donde vamos a trabajar. Al ser un plano inclinado, ¿vale? Bueno, un plano inclinado, este tiene un poquito los dos, ¿vale? Tiene una superficie plana aquí y un plano inclinado el resto de la pieza. Pues simplemente cogeremos un poco de óleo, ¿de acuerdo? Sin pasarnos, porque no nos interesa tampoco pasarnos mucho, y depositaremos en la superficie horizontal puntitos de óleo, y en las superficies horizontales, inclinadas o verticales, pues se deja el punto y se arrastra un poquito. Y fijaros que hay un pocillo en el que vamos a poder ir limpiando los pinceles para no mezclar los colores. Que podríamos hacerlo, pero no nos conviene. ¿Forma de distribuir los colores? Pues un poco de forma aleatoria, pero procurando ir dejando los colores más claros en la superficie, en la parte más alta, y los más oscuros a la parte más baja. El azul o el gris pine, que es este, que como os he dicho, más que un gris es un azul muy oscuro o un negro, pues procuraremos ponerlos en la zona baja, ya que sería una zona, por ejemplo, de sombra. También, si veis que es una zona muy pequeña, como por ejemplo es esta, que es una zona muy pequeñita, no vamos a saturar todo de golpe con los colores que queramos utilizar, sino que lo que podremos hacer es hacer el trabajo en dos tandas.
Y ahora llega el momento de fundirlos, ¿vale? Pues mojaremos inicialmente el pincel un poquito para humedecerlo en el diluyente limpio, y después, pues, en la superficie horizontal, como os he dicho, haciendo círculos, de modo que fundamos el color. ¿De acuerdo? Fijaros cómo ya el color se nos ha ido un poquito hacia el rojito, ¿vale? Del magenta. Eso se puede corregir luego añadiendo ya el resto de tonos, ¿de acuerdo? Y ahora ya en vertical, ¿vale? Para el resto de partes. Fijaros cómo el tono va variando con respecto al original. ¿Vale? Fijaros cómo ya se nota diferencia del color con el tratamiento al color sin el tratamiento, ¿vale? De óleos. Ahora, como la superficie todavía está húmeda por el fundido que acabamos de hacerle, pues podemos pasar directamente a coger otros tonos, por ejemplo, el verde. Bien, fijaros cómo ahora he distribuido más verde, ya que quiero que vaya a resaltar hacia el tono verde. Esto es prácticamente muy parecido a lo que se hace con los óleos, ¿vale? Uy, con los óleos, perdón, con los filtros, ¿vale? Que se hace mediante unos lavados que se le dan a todo el vehículo. A mí, sinceramente, los óleos no es algo... Uy, los óleos, perdón. Los filtros no es algo que me guste mucho. Bueno, si queremos oscurecer, pues meteremos tonos oscuros. Y si queremos aclarar, pues meteremos tonos claros. Esto mismo se reproducirá en todo el vehículo, ¿de acuerdo? Por lo menos en lo que es la estructura de la barcaza, en la torre y en los faldones laterales. Esos no podemos olvidárnoslos. Los faldones, no olvidaros de ellos, ¿de acuerdo? Una vez que hayáis hecho la barcaza, se lo podéis hacer, ¿vale? A los faldones. Así que nada, visto esto, pues nada, voy a hacer todo el trabajo en el resto del carro y enseguida vamos a continuar ya con lo siguiente, que va a ser aplicar el perfilado al vehículo. Si os preguntáis por qué no he hecho primero el perfilado y luego el trabajo con óleos, es muy simple y muy sencillo y además de lógica. Si yo le aplico el lavado selectivo para el perfilado, una vez que le haga el recorte y le haga el tratamiento con los óleos, el perfilado me lo voy a llevar, ¿vale? Aunque le haya dejado secar un buen rato, el perfilado me lo voy a llevar. ¿Por qué? Porque con el trabajo con los óleos, como habéis visto, se utiliza bastante diluyente, y como son óleos o esmaltes, los diluyentes de los óleos afectan a los esmaltes y los de los esmaltes afectan a los óleos, ya que básicamente se utiliza el mismo diluyente.
Yo os recomiendo encarecidamente que cuando vayáis a trabajar, ya sea con óleos, sea con esmaltes, trabajéis con el Odorless Thinner, bien el de acá, bien el de Preciso, bien el propio de Titán, ¿de acuerdo? Que es este, ¿vale? Que es un diluyente bastante refinado y aparte también es inodoro, ¿de acuerdo? Y nada, no hay mucho más que deciros. Si dais primero el perfilado y luego trabajáis con los óleos, os quitaréis el perfilado. Y si trabajáis primero con los óleos, dejáis secar bien secados los óleos, que hay que procurar dejar entre 12, bueno, en el caso de los óleos, entre 24 y 48 horas, ¿de acuerdo? Dejarle ese tiempo entre 24 y 48 horas para que seque del todo completamente y no llevároslos con lo que hagáis después con diluyentes. Así que nada, voy a parar aquí la grabación, voy a continuar con el trabajo de los óleos y en cuanto tenga todo el trabajo terminado vamos a proceder al perfilado de nuestro vehículo para resaltar pues pequeñas tuerquecitas que por ejemplo tiene aquí en esta línea que no se ven, o resaltar todos los detallitos que hay en nuestra barcaza, en nuestra torre o incluso en nuestros faldones. Cositas que se han hecho fuera de cámara ha sido despejar en el arado, por ejemplo, las zonas donde tienen que ir las placas de matrícula, ¿de acuerdo? Simplemente con la punta de una cuchilla, con cuidado, se ha ido rascando la pintura que tenían encima. Antes de hacer el tratamiento con óleo se han pintado los topes de goma, ¿vale? Y después se ha procedido a realizar el tratamiento con los óleos. Piezas a las que se les ha hecho el tratamiento con los óleos, lo que veis aquí, a la barcaza, a la torre, al arado y a las planchas de blindaje del tren de rodaje. He sacado ya los fotograbados que tenemos que colocarle, ¿vale? Y las placas de matrícula para colocarlas, que eso lo haré fuera de grabación porque no tiene ningún intríngulis, ¿vale? Simplemente acordaros que en el arado son las 3 placas que van marcadas con el 420-221, ¿de acuerdo? Que son el fotograbado, la pieza número 4 de fotograbado. Y para el carro, pues bien, la pieza 15, ¿vale? Cualquiera de las 4 placas de matrícula. Yo no sé cuál le voy a poner todavía al carro, ¿vale? Tengo que mirarme las instrucciones y demás. Pero bueno, se las tendré que poner, ¿vale? Acordaros que en el carro todavía lo tenemos tapado con la mascarilla, ¿vale? Aquí. Y en la parte trasera, aquí detrás. Así que se lo quitamos. Y lo que vamos a realizar a continuación, una vez que tengamos puestas las placas de matrícula y demás, va a ser el perfilado de nuestro modelo. Para ello, para realizar el perfilado, vamos a utilizar esta pintura, ¿vale? Este lavado de amo. Si no tenéis este lavado de amo y tenéis un óleo, por ejemplo, marrón oscuro, como puede ser el Pardo Titán, pues simplemente os podéis hacer un lavado, ¿vale? Y hacer lo mismo que voy a hacer yo con esta pintura. Otros materiales que vamos a necesitar, pues, van a ser pinceles que tengan una buena punta, ¿vale? Este no. ¿De acuerdo? Pinceles que tengan una punta que esté en condiciones para poder trabajar con un poquito de precisión. Y distintos pinceles de esponja, ¿vale? Como pueden ser estos que veis aquí, que son nada más que materiales de maquillaje femeninos, ¿de acuerdo? Podéis utilizar el que queráis. Estos básicamente son los que los que me vais a ver a mí utilizar. Y también lo que necesitaréis, pues, el Odorless Thinner. El Odorless Thinner lo podéis dejar en el bote o, preferiblemente, se lo echáis a un pocillo para evitar andar derrochando
mucho odorless a la hora de andar recortando el perfilado, porque podemos ensuciar lo que tenemos con el color que vamos a utilizar del perfilado, y entonces el odorless ya nos quedaría para el arrastre. Así que nada, voy a preparar todas las cosas un poquito, ¿de acuerdo? Y voy a colocar, como ya os he dicho, las placas de matrícula fuera de grabación, y enseguida continuamos. ¿De acuerdo? Vamos a ver cositas que se han hecho fuera de grabación, ¿de acuerdo? Que no he grabado porque lo consideraba muy sencillo o se me ha olvidado. Lo que se ha hecho fuera de grabación ha sido ya colocar la rejilla del escape. Se ha colocado el droid, ¿de acuerdo? Terminando ya de detallarlo, añadiéndole sus 3 cablecitos. Se ha colocado la ametralladora pesada y se ha colocado el cable a la ametralladora pesada. También he desenmascarado ya todas las ópticas, ¿vale? Incluidas las del conductor y la trasera de la cámara, ¿de acuerdo? La cámara de visión posterior para el conductor. Y he procedido a colocarle la película holográfica, ¿vale? Para obtener las características tonalidades de las ópticas de los carros. ¿Cómo he hecho los cables? Aunque no he grabado el proceso, os voy a enseñar cómo lo he hecho, ¿vale? Pero vamos, básicamente lo que he utilizado ha sido hilo de estaño, ¿vale? De 0,3 y 0,6 milímetros, ¿de acuerdo? Y ha sido muy simple. He cortado una tira larga de hilo de estaño de 0,3, la he pintado de negro y luego he pegado en los 3 conectores y con cuidado he ido guiando el cable hacia el agujero que hicimos en la varilla de plástico que empleamos como base para el droid. Después he colocado el droid en su posición y he colocado los 3 triangulitos de fotograbado, ¿vale? Este y este otro, ¿de acuerdo? Y este otro en las ranuras que hay. Luego tendré que repasar un poquito la zona donde he puesto el cianocrilato, ¿vale? Con un poco de barniz satinado para apagarle el brillo que ha quedado. Luego, para la ametralladora pesada, simplemente he colocado el cañón en su sitio, he colocado el módulo con los 2 solenoides y he colocado la ametralladora en su lugar. Y para hacer el cable sencillo doble, ¿vale? Porque es un cable que es sencillo hasta el empalme, y luego en el empalme salen 2 cables, uno a cada solenoide. Para hacer ese cable, pues simplemente he cogido, mirad, tengo por aquí restos de hilo de cobre, de hilo de estaño, perdón. He usado el estaño básicamente porque es mucho más maleable que el hilo de cobre, y nos va a permitir manejarlo bastante mejor que el hilo de cobre, ¿vale? Y nos va a permitir adaptarlo de una forma más viable. Lo que he hecho ha sido simplemente me he cogido un trozo de hilo de estaño, me he cortado de 0,3, ¿vale? He cortado 2 tiras del mismo tamaño, ¿de acuerdo? Así. Luego he cortado el extremo un poquito en cuña,
Vamos, yo he cortado aquí ahora un poquito, ¿vale? Pero lo suyo es coger y cortarle como a unos 60 grados aproximadamente, para que quede una unión lo más plana posible. Después he cogido un poco de cianocrilato, lo aplico en la zona donde he hecho el corte y los presento así un poquito, formando una V, de modo que las dos zonas planas me queden bien, ¿vale? Así. Y una vez que están pegados, pues simplemente para reforzarle un poquito la unión, he cogido un poco de pegamento y se lo he puesto en la zona. No es un trabajo fácil, ¿vale? Os puede costar un poquito, así que os recomiendo que tengáis al lado el acelerador de ciano, ¿vale? Para ayudaros un poquito a que se seque un poquito más rápido el cianocrilato y podáis pegarlo más fácilmente. Fijaros. Fijaros como aquí, en la zona de unión, tenemos que echarle todavía un poquito más de cianocrilato por ambas caras para hacer una unión lo más plana posible. ¿De acuerdo? Ahora, le aceleramos un poquito el secado con el acelerador de ciano. Y ahora nos cogeremos un trozo de 0,6. Nos cortamos otro trocito. Y ahora, para unirlos, haremos en el trozo que hemos unido antes, le haremos una zona plana, ¿vale? A ver que guardo la boina de estaño. ¿Vale? Entonces, para hacer ahí la zona plana, simplemente cogeremos en esta zona de aquí, cortaremos un trozo, no muy grande, ¿vale? Simplemente que nos deje hacer un plano y uniremos. Le aplicamos un poco de ciano y colocamos. Le aplicamos un poquito más, ¿vale? Y le damos otro poquito de acelerador para asegurarnos de que seque un poquito rápido y poder trabajarlo. Y ya tenemos, a ver que lo coja, y ya tenemos aquí el cable. No os importe echarle bastante ciano, ¿vale? Ya que luego después, con ayuda de una lima, ahora dejaremos que seque el ciano y tal, y después con una lima pues trabajaremos toda la zona para hacer una especie de triángulo, que es lo que sería el empalme. Una vez hecho eso, pues procederemos a pintarlo todo con negro mate, ¿vale? Y lo colocaremos en el carro, ¿vale? Como nos sobrará, seguramente, porque habremos cortado de más, pues simplemente le guiaremos, procuraremos dejar el empalme más o menos por la zona posterior inferior de la ametralladora, ¿vale? Y ya rutearemos o guiaremos los cables, dándoles un poquito de forma con ayuda de unas pinzas que le habremos puesto un poco de cinta en las puntas para no dañar la pintura. La guiaremos
y lo colocaremos en los dos terminales que le colocamos a los solenoides. Así es como se hace el cable, ¿de acuerdo? Como veis, no es nada del otro mundo, pero es una operación que requiere de mucha paciencia y de aplicarle mucho tiempo, porque o no se os pegará bien aquí, o no se os pegarán bien los dos trozos de estaño, por ejemplo, de las distintas medidas, ¿de acuerdo? O os dará problemas a la hora de rutearle los cables a su lugar. Pero vamos, lo que os digo, sencillo, no es nada complicado, ya lo veis. No es simplemente coger, tirar 2 líneas de hilo de cobre y ya está, ¿vale? Porque si os fijáis en las fotos, veréis que sale un cable solamente de aquí y llega un momento en el que se convierte en 2 y es lo que va a los solenoides. También he puesto la pista de la ametralladora del jefe de carro, ¿de acuerdo? Por otro lado, en el arado se han colocado las 3 matrículas, ¿vale? Limpiando previamente las zonas de pintura y lijando las matrículas por su parte posterior. Y en la barcaza se han colocado también sus 2 matriculitas correspondientes tras retirar la mascarilla que habíamos colocado para proteger el lugar. Así que listo. Ahora, lo siguiente que voy a realizar, ¿vale? Va a ser el perfilado. El perfilado nos va a servir básicamente para remarcar un poquito más todas estas formas de los remaches e incluso tornillos y remaches que se notan poco en lo que es el carro, como por ejemplo aquí en el mantelete del cañón, ¿vale? Que no se notan mucho. Y nos va a servir también para remarcar pues todo el relieve de todas las piezas de fotograbado que le hemos puesto, con todos los letreritos que llevaban, o los identificadores de los paneles de blindaje. Así que nada, voy a parar aquí la grabación un momento, voy a despejar un poquito esto y voy a preparar las cositas que voy a emplear para el perfilado. Bueno, antes de pasar al tema del perfilado, queda una cosita por hacer, ¿vale? Que es colocar los 2 fotograbados que son parte del sistema MiClick, del sistema LIC, ¿vale? Y que van protegiendo tanto los 2 faros como la óptica del artillero, puesto que la del visor independiente del comandante está aparte, ¿vale? Esta es la de el artillero. Es súper sencilla de colocarse, ¿vale? Esta simplemente se coge, como aquel que dice no necesitáis pegamento si no queréis, ¿vale? Pero simplemente se mete aquí y listo. Y listo. Está colocada en su lugar. ¿De acuerdo? Fijaros cómo queda. ¿Vale? Y no le he puesto nada de pegamento. ¿De acuerdo? Y ahora, para las de los faros, estas hay que doblarlas. Entonces, si nosotros le aplicamos ahora a doblarlas con unas pinzas normales, por ejemplo así, o con unos alicates sin proteger las puntas, le desconcharemos la pintura. Es probable que al doblar se nos desconche, porque son muy rígidas, y la pintura aporta también un poquito de rigidez. Entonces, lo que haremos, a ver, vamos a separar una. Aquí habrá que repasarle un poquito el agujero, ¿vale? Simplemente con la punta de la pinza, fijaros cómo ha quedado. Y ahora, cogéis los alicates, les protegéis las bocas con un poco de mascarilla. Las colocamos así.
y listo. ¿Vale? Fijaros, que ni se ha desconchado ni nada. ¿De acuerdo? Y ahora sería colocarla en su lugar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, para colocarla en su lugar, le aplicamos un poquito de pegamento en las esquinas y en la parte de abajo. Con mucho cuidadito. Y listo. ¿Vale? Se coloca en su lugar. Y listo. ¿Vale? Y con la del otro lado lo mismo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y listo. Mismo procedimiento. Se dobla ayudándose con los alicates. Y listo, ¿vale? Y se coloca en su lugar. Ya lo habéis visto cómo se hace. No hay ningún problema en esto. ¿De acuerdo? No hay ningún problema absolutamente. Si queréis ponerle un poco de pegamento a la rejilla del visor del artillero, pues simplemente se lo ponéis abajo y listo papeles. ¿De acuerdo? No hay nada del otro mundo. Así que nada, voy a colocar la rejilla esta y pasamos ya al tema del perfilado. Bien, de acuerdo, vamos a pasar ahora ya al perfilado. El perfilado nos va a servir básicamente, como ya os he explicado, para resaltar ciertos detalles de nuestro modelo que con los tratamientos de pintura y demás, pues pierden intensidad como lo hemos hecho en el montaje. Para ello, yo voy a utilizar el lavado marrón oscuro para vehículos verdes, ¿de acuerdo? Que es la referencia 45 de AK. Yo, en este bote, por ejemplo, si escucháis, se oye algo dentro, ¿vale? Estos botes no suelen traer nada dentro, nada más que la pintura y el pigmento para la pintura. Lo que tiene dentro, ¿vale? Son un par de bolitas de cristal. ¿Vale? Os dejaré enlace, ya sabéis, abajo en la caja de descripción, por si alguno queréis comprar estas bolitas para añadirlos a los botes de efecto o a vuestros botes de pintura o a lo que queráis, ¿de acuerdo? Así que, para proceder con el tema del perfilado, lo primero que tenemos que hacer es, primero, haber dejado secar muy bien el tratamiento con los óleos para no llevarnos ese tratamiento que le hemos dado. Y segundo, haber barnizado previamente la pieza en color satinado, en barniz satinado o en barniz brillo. ¿Por qué? Porque el barniz brillo lo que nos va a permitir es que la pintura, por su capilaridad, tanto el barniz brillo como el barniz satinado, nos va a permitir que la pintura discurra alrededor del relieve que nosotros queremos remarcar, ¿vale? Mientras que si lo hiciéramos en barniz mate, no discurriría y encima se nos esparramaría por toda la superficie. Para realizar este trabajo vamos a procurar tener unos pinceles que tengan una buena punta, ¿de acuerdo? Y que sean un pelín gorditos, por así decirlo. Así que, a ver, ¿dónde tenía yo esos pincelitos que tenía reservados? Sí, aquí. Aquí. ¿Vale? A ver, por ejemplo. Uy, está durito. Así. ¿Vale? Un pincelito con buena punta.
¿vale? Da igual que sea del 0, del 1, del 2, del 3, el que prefiráis, ¿vale? Da lo mismo, ¿eh? Necesitaréis también un pocillo con diluyente para luego después, si es necesario recortar un poquito el perfilado, poder recortarlo sin manchar mucho la zona, ¿de acuerdo? Y listo. También una servilleta o un material secante por si necesitáis escurrir un poquito el diluyente cuando lo vayáis a aplicar. Pues esto simplemente vamos a hacerlo sobre esta plancha de blindaje, ¿vale? Simplemente será coger un poco de pintura con la punta del pincel y, a ver, así. Y simplemente aplicándole ahí. Aplicándole un poquito de pintura. Si os fijáis, la propia pintura se distribuye alrededor del detalle. Fijaros cómo la pintura ha hecho el recorrido solita. ¿Vale? Luego todo este exceso se tiene que recortar, ¿vale? Pero no se recorta instantáneamente. Hay que esperarse 5 minutillos aproximadamente a que la pintura se vaya secando un poquito, porque si no lo que vamos a hacer va a ser retirar toda la pintura. Bien, ya está, ¿de acuerdo? Ahora ya es dejarle secar unos 5 minutos aproximadamente, ¿vale? Para no llevarnos todo con el diluyente ni nada de eso, ¿vale? Esto es, para que lo entendáis un poquito, el tema de los perfilados es como el panelado en los aviones, ¿vale? Así que nada, voy a dejar secar esto un poquito, ¿vale? Y, bueno, fuera, espera, me falta una cosita, el muelle. Listo, ¿vale? Ahora ya limpiamos bien con un papel, con un poco de diluyente. Lo limpiamos bien para que no nos queden restos de pintura ni nada de eso. Bien, ahora, para realizar el recorte de todos los perfilados que hemos preparado en esta pieza, podemos hacerlo de dos formas. Por un lado, podemos emplear un pincel que tenga buena punta y diluyente limpio, o podemos emplear este tipo de materiales, ¿vale? Que son básicamente pinceles y esponjillas de maquillaje. Esto simplemente se hace como si fuera un borrador, se le pasa la esponjita o el pincelito, ¿vale?
y vamos retirando la pintura que nos vaya sobrando, ¿vale? También podemos emplear un bastoncillo típico de algodón, de los que se utilizan para limpiar los oídos, como este, y se utiliza de una forma muy sencilla. Simplemente cogeremos el bastoncillo de algodón e iremos arrastrando la pintura ya seca hacia el detalle que queremos sobresaltar, ¿vale? Así, de esta forma, como veis. Puede ser que si la pintura todavía está un pelín húmeda o no ha secado lo bastante, ¿vale? Puede ser que, como veis, se os pueda manchar una zona que no queráis que se manche. Entonces, la forma de solucionarlo será cogiendo un pincel con una buena punta, ya sabéis, mojarlo en diluyente y limpiar un poquito la zona con el pincel y el diluyente. Dependiendo del barniz que hayáis empleado, pues os permitirá retirar más o menos cantidad del color del perfilado. ¿De acuerdo? Si es una superficie mate, no vais a poder retirar ni modificar nada como aquel que hice, puesto que se habrá metido el diluyente y la pintura, o simplemente la pintura, se habrá metido entre los diferentes poros que tiene el barniz mate. Si es un barniz satinado, vais a poder retirar gran cantidad de el color, y si es un barniz brillante, vais a poder limpiarlo completamente. Procurar siempre trabajar con el pincel con una buena punta, ¿vale? Ya que eso os permitirá afinar más todavía el recortado del detalle, ¿vale? Fijaros como este tiene la punta perfecta, ¿vale? Y simplemente se le humedece, se moja un poco en el diluyente y luego ya pues se va limpiando la zona poquito a poco, como si estuviéramos pintando, ¿vale? Y quedará perfectamente recortado todo. Con el resto de detalles, pues lo mismo. Podéis recortar con el propio pincel arrastrando la pintura siempre hacia el interior del detalle que queréis resaltar, ¿de acuerdo? De modo que acabéis dejándole una línea lo más fina posible para que remarque un poquito ese detalle que nosotros queremos resaltar y que se note bastante más que si le cogemos y le pintamos en un color mucho más claro que el resto de superficie. Cosa que, por ejemplo, en estos faldones frontales o en algunas partes de la torre sería un coñazo, puesto que lleva mucho rematito de remaches o de tornillos, ¿vale? Que son superficies que siempre están en relieve. O como por ejemplo aquí en el estribo este, en el escaloncito este que tiene aquí, ¿vale? Que es una zona que tiene un reborde y no vas a estar ahí dándole un pincel seco que puedes manchar el alrededor del color del pincel seco para resaltarle. Ni que decir tiene que de vez en cuando tenéis que ir rehumedeciendo y limpiando el pincel para evitar que se os quede mucha pintura, puesto que lo único que haríais sería ya ahí aplicar una pátina mayor de la que os interesa muchas veces.
Este trabajo es un trabajo que nos lleva bastante tiempo, ¿vale? Y que hay que tener mucha paciencia y muchas veces invertir mucho tiempo en hacer un buen recorte para lo que os digo, que os quede la línea más fina posible en el perfilado para remarcar las partes que nos interesan. Ni que decir tiene que cuando hagáis esto en la torre, pues hay que llevar muchísimo más cuidado porque muchas veces el propio color, la propia pintura del perfilado se os va a meter en el antideslizante y ahí vais a tener que emplearos mucho y en ese caso sí que os recomiendo que no dejéis que seque la pintura, sino que directamente actuéis con el diluyente limpio para eh, intentar minimizar los efectos del color del perfilado sobre el antideslizante, puesto que os lo marcará mucho, ¿vale? Ya que es un color muy oscuro y os marcará mucho todo lo que es la textura del antideslizante. Y eso pues no nos interesa, puesto que el antideslizante luego después lo remarcaremos con un lavado con una mezcla de distintos colores que ya os indicaré. La verdad sea dicha, el orden de aplicar el perfilado y el mapping es un poquito ya más a discreción. Yo he preferido hacerlo así para darle ya directamente al antideslizante distintas tonalidades, puesto que luego después cuando ya se le da el perfilado, como os digo, es imposible, pero completamente imposible, evitar que el perfilado se os meta dentro el color del lavado del perfilado se os meta dentro del antideslizante. También, y que deciros que el trabajo del perfilado, como aquel que dice, es la primera pátina de suciedad que se le va a dar al carro, ¿vale? Puesto que al estar recortando constantemente, pues queráis o no, vais repartiendo el color del perfilado y se os oscurece el tono base ya por primera vez. Eh, Esto no hay otra forma de hacerlo, ¿vale? Si queréis evitar el perfilado, pues tampoco es un trabajo que sea obligatorio de hacer, pero yo os lo recomiendo porque os ayudará a remarcar detalles y relieves que de otra forma pues no vais a poder remarcar con mucha facilidad y sin usar un pincel ultra mega fino y un microscopio o una buena lente de aumento. Este trabajo que estáis viéndome hacer aquí, ¿vale? El del recorte del perfilado, pues me ha llevado aproximadamente solo en esa pieza, pues como unos 15 a 20 minutos, ¿vale? Y ya veis que son varias. Y luego también tener en cuenta el tiempo que os va a llevar el carro en general. Como veis, en esta fase del recorte del perfilado se emplea mucho diluyente, ¿de acuerdo? Y como ya os he dicho, procurar siempre estar trabajando con el diluyente lo más limpio posible para evitar el que se os desparrame, por así decirlo, el color del lavado y os obliga a actuar con demasiado diluyente, provocando que acabéis retirando el lavado selectivo que le hemos aplicado para realizar el perfilado. Muchas veces, ya sabéis, el barniz satinado os va a ayudar en esta labor. También tenéis que tener en cuenta que algunas veces pues tendréis que utilizar otro tipo de pinceles o de brochitas para hacer el recorte de la forma más liviana posible. Como habéis visto aquí, he empleado tanto la brochita de espuma, que es una brocha que compráis en cualquier tienda de cosmética, y el pincel. Y como veis se puede hacer la mezcla de ambos.
Tenéis que tener en cuenta también la cantidad de detalles que tenga la superficie para elegir con qué realizar el perfilado, con qué herramienta utilizar para realizar el recorte del perfilado. Y, y ya está. Si es una superficie que es más plana, pues podréis utilizar un cepillo un cepillo, una esponjita de las desmaquilladoras, ¿vale? Y o un palillito bueno, un bastoncito de los oídos, ¿vale? Pero tener en cuenta siempre que tendréis que ir cambiándole, rotándole el algodoncito para no estar limpiando, por así decirlo, el recorte con la misma parte de la esponja, ya que eso lo único que haría sería esparcir el color y ensuciar a veces de forma indeseada la pieza. Cuando estéis trabajando con las esponjitas, ¿vale? No hay que apretar mucho, es simplemente pasar con suavidad, ¿de acuerdo? Para intentar retirar la cantidad justa del perfilado, ya que como ya os he dicho antes, en una superficie satinada o brillo se puede retirar entre gran cantidad del color en el satinado y toda la cantidad de color del perfilado en el barnizado en brillo. Ya este será el trabajo que queda aquí en este vídeo, y lo próximo ya empezaremos pues a darle, como ya os he comentado antes, un pequeño lavado general a todo lo que es el antideslizante para remarcar la textura, y después haremos ya los escurridos de polvo y suciedad, ¿vale? Que son similares pero diferentes en su forma de aplicarse, ya que los escurridos de suciedad se harán como aquel que dice, acumulando suciedad arriba y escurriendo hacia abajo, y los de polvo se hacen al revés, se acumula la suciedad abajo y escurre hacia arriba, puesto que el agua cuando cae, si hay polvo en la superficie, pues acaba acumulándose en el borde inferior, dejando el rastro de por donde ha discurrido el polvo. Por eso se hacen de abajo hacia arriba, ya que podemos hacer la mayor concentración de color en la parte baja y escurrirla hacia arriba. Pero eso ya lo veremos en el siguiente vídeo.
Bien, antes de terminar el vídeo, quiero que veáis la diferencia que hay entre la pieza que está perfilada y la que no. Si os fijáis, en la pieza de la derecha, que es la que está perfilada ya, se nota que el color se ha oscurecido levemente, ¿de acuerdo? Debido al perfilado que le hemos realizado al color. Y la de la izquierda, que no está perfilada ni nada, si os fijáis, apenas se notan los detalles que tiene la pieza, ¿vale? Tanto los que hemos añadido con fotograbado como los que no, ¿vale? Fijaros cómo todos los remachitos se notan más en la pieza de la derecha que en la de la izquierda, al estar en un tono, al estar perfilados en un tonito más oscuro. Y ahora ya sí, ahora ya viendo el resultado que tenemos aquí, pues es el trabajo que queda por hacer a todos vosotros. Y ya en el próximo vídeo, como os he comentado antes, realizaremos escurridos y acumulaciones de polvo varias, aparte de aplicarle un lavado general al antideslizante para intentar remarcar más la textura. Así que nada, ahora sí que sí, dejamos aquí el vídeo y continuamos en el próximo vídeo. Hasta luego.